Nuevamente a todos ustedes, amigos y amigas que se encuentran ya en distintos lugares de este planeta. Tenemos un programa completo nuevamente en esta su radio, que ya es la fuente que ustedes ya nos informan que la tienen ya allí bien apartada como la fuente de información a la que recurren, y por eso es que estamos acá, aumentando ya nuestro poder de llegar a muchos otros lugares, implementando nuevas tecnologías y haciéndolo esto lo más accesible posible para que todos ustedes tengan acceso a lo que antes parecía inaccesible. Hoy estamos acá en este programa con una agenda que va a tratar desde puntos que hablan de la judicialización de todo lo que es opuesto a el ultraderechismo en América Latina, hasta algunos nuevos paradigmas que surgen. Se va a hablar de ese nuevo movimiento que ya empieza a dar forma en ese país, El Salvador. Y bueno, amigos y amigas, aquí ya ustedes están enviándonos una serie de preguntas. Imagínense qué interesante esto, que no hemos iniciado el programa y ya nos inundan ustedes con toda esa serie de comentarios, interrogantes y opiniones. Bueno, vamos a dar acá el inicio y empezaremos con este punto importantísimo que nos decían hoy en la mañana. Estábamos hablando de lo que es la judicialización, judicializar. ¿De dónde viene este término? Hablábamos de lo que es la doctrina del poder inteligente de Estados Unidos de América durante los últimos 8 años, en donde el señor Barack Obama decía: yo no quiero mandar soldados a invadir países, no quiero hacer como lo que hicimos en Vietnam, eso a mí no me parece muy bien. Entonces lo vamos a hacer diferente. Y es así como, bajo esta doctrina del poder inteligente, que ya llega a su 8º año con el señor Barack Obama, se decide que los golpes de Estado vía bota militar, vía fuerza militar, vía misil, vía invasión, vía destrucción, ya no estaban, ya tenía otro método Estados Unidos más efectivo, más rápido, más limpio, entre comillas, todo por supuesto, de cambiar, poner, quitar y gobiernos en América Latina. La judicialización de lo que es aquí el ambiente político en América Latina, ya nos decía el mismo presidente de Ecuador, daba algunas declaraciones que ahora la embajada, con esta su doctrina, lo que han hecho con lo de la judicialización es condenar, tener una lista de los condenables y los no condenables, y la palabra clave hoy es corrupción. Corrupción es uno de los términos que ha utilizado las embajadas en los distintos países de América Latina para destruir gobiernos que no son, en la opinión de ellos, que no pertenecen al ultraderechismo, o sea, que no están entregados completamente a los grandes intereses económicos, políticos, sociales y militares de los Estados Unidos de América. Y así hay golpes de Estado que se dieron bajo esta bandera
en Honduras, en Paraguay, en Brasil, elecciones que entrarían en este contexto como también muestras de influencia directa de parte de los intereses económicos fuertes de Estados Unidos, y en donde se han cambiado gobiernos que, entre comillas, no son amigables a Estados Unidos. Y así hay figuras políticas que también han sido condenadas, figuras políticas que no, en muchos casos no se identifican con ultraderechismo. De ahí viene ese término de lo que hay en estos momentos en América Latina. Hay individuos que están en la lista de condenados y hay otros que no llegan a esta lista, aunque los crímenes hayan sido más grandes. Vámonos entonces al caso en particular, un caso bastante interesante que nuestra gente de América Latina estaría quizás bastante informada si buscan bien y analizan bien lo que se está dando, lo que ha dado lugar en la República, por decir algo de acá de Centroamérica, en El Salvador. En El Salvador hay seres que ya está comprobado que han sacado del país. En muchos casos hay números que indican que han sacado del país más del equivalente a la propia deuda externa de esa nación centroamericana, más sin embargo no hay ningún caso judicial en contra de estos individuos. Más sin embargo se abren casos en contra de personajes que no están relacionados directamente con el ultraderechismo. Vámonos entonces, amigos y amigas, directamente en vivo y a todo color. Nos vamos a ir para Centroamérica, ya que hay algunos detalles que vamos a comentar con nuestro análisis especial. En estos momentos hay expresidentes a quienes se les está siguiendo algún juicio, y como también hay expresidentes a quienes no se les está siguiendo ningún juicio. Vamos a ver estos detalles con nuestro analista, vamos a ver qué es lo que está pasando. Un país que ya está acercándose a un proceso electoral que va a tomar lugar el 2018 y luego otro en el 2019. Ya se comenta que el 2017 va a ser un año de muchos terremotos políticos en esa nación centroamericana. Pero para eso tenemos en línea ahorita, en directo y en vivo, a todo color a nuestro analista en El Salvador. Adelante, El Salvador. Bueno, muy buenas tardes. Este es un tema verdaderamente interesante, que quizás se puede hablar de casos que han sucedido en El Salvador sin mencionar otros países, y quizás necesitaríamos más de una semana para explicar o para entender o para estudiar todos los casos de corrupción que han habido y que hay, que seguirán habiendo. Pero a manera de introducción, yo quisiera, y para ir entendiendo mejor una de las causas, una de las causas que produce la corrupción, vamos a poner el ejemplo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. ¿Cómo llega a la presidencia el Frente? ¿Quiénes lo dejan ahí a él ya como gobierno? Y no solo eso, también al presidente anterior, a Saca, el mismo millonario que le dio dinero a Saca para ganar la presidencia,
Esto es indudablemente con trampa. Lo mismo pasó con el Frente. El mismo millonario pues le dio una cantidad de millones a cada uno para su propaganda electorera. Entonces estos millonarios pertenecen al grupo selecto de ese que le llamo yo extranjerismo. El extranjerismo prácticamente está en el grupo que yo señalo, está lo que le llamamos el sionismo. Esa gente es el verdadero poder económico en El Salvador y Estados Unidos para quedarnos allí. Pero estos tienen poder ya prácticamente en medio mundo. Y la meta, pues, como sabemos ya, es el nuevo orden mundial. Ese poder económico, el sionismo financiero en Estados Unidos, se llama Wall Street. Pero también son ellos, son sionistas y son dueños de las finanzas mundiales. Allá mandan otros cristianos, otros Poma, otros Goltrilibis, otros Imán, otros de Sola, otros Freun, otros Salume. Este Salume es el que le dio el dinero al Frente. Y cuando yo le llamo sionistas, es porque este señor Salume pasó 15 años dirigiendo una logia de judíos aquí en El Salvador. Eso pues está escrito y no se puede omitir, hay que decirlo. Pido las disculpas a sus parientes porque él ya murió, pero desgraciadamente fue un hombre público y lo bueno y lo malo tenemos que decirlo. Lo malo cuando ha perjudicado al pueblo, eso no puede quedar en la oscuridad. Y si hizo algunas cosas buenas, que para él era bueno poner un gobierno que él iba a dirigir, pues hombre, si eso es malo, la gente lo juzgará. Porque lo cierto es que él fue nombrado por Mauricio Funes, a quien él le entregó ese dinero, fue nombrado primer designado a la presidencia. Y el hijo de él, presidente de la empresa más grande, más poderosa que hay en El Salvador, que es la CEL. Entonces, esto para nosotros no puede ser de beneficio para el pueblo desde ningún punto de vista. Todos estos que he mencionado con Wall Street tienen algo en común. Todos son de origen extranjero. Lo mismo sucede en El Salvador, pues este 99% de esos invasores son de origen extranjero nacidos acá y hasta este momento intocables. En ellos esa palabra judicialización muy difícil que penetre. Lo más productivo del país, por ejemplo, le pertenece a ellos. La industria, la banca, el comercio, líneas aéreas, hospitales, hoteles lujosos, centros comerciales, pero pagan a sus trabajadores salarios de miseria y los productos básicos cada vez más caros. Y en esto influyen ellos. Y por esa razón, muertos o vivos, hay que decir los nombres de esa gente. El pueblo indígena, tanto de Estados Unidos como de El Salvador, para hablar solo de estos dos países, tendrán que prepararse para defender sus derechos. De no hacerlo, debemos ir buscando ya las barriadas ante el avance de nuevas innovaciones que planifica el voraz extranjerismo, nuevas construcciones comerciales o residenciales para esta nueva sociedad pulpo, cuyo negocio en estos momentos, uno de los negocios más grandes, precisamente es las remesas.
las remesas van a parar a esas grandes instituciones comerciales.